Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Mauricio Martínez, Ángel Valencia, César Iván, Tu Sabrosa Cumbia, Miguel Alvarado, Luis Enrique Mijares, Germán Aguas, Héctor David, Gato Adri, Robí Queda, Lord Leinax, Oscar Padilla, Shinark, Imam Martínez José, Enrique Vivaz, Pablo Gómez, Sebastián Galeano, Juan Manuel Cruz, Javi Iruchis, Alejandro Tapia, Bok Dakovic, Fabnian, Franz H., Christoph 55, Fernando Santos, Matías Bounot, Laura Carrillo, Cristian Paternina, Ronald Colmenares, Francisco Domínguez, Osvaldo Núñez, Enzo Salazar, Dave Sipet, Albert 117, Juan José Sánchez, Enrique Corona, Flores Alexis, Faldemor, Quito Caricaturas, Chris Underwater, Leo Javi, Naji Kaelum, Joel Carrillo, Yuki Nagato y Agustín Reyes. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós, Fernando Márquez y Beto 16F84. Su apoyo es incondicional para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o bien hypear el video de tu elección en la nueva pestaña que aparece al lado de los comentarios de YouTube. Eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. Capítulo 6. Karen Draper era una mujer alta y algo delgaducha de 30 y pocos años, con un pelo corto y rubio y una actitud seria y profesional. Su pequeña casa estaba inmaculadamente ordenada y limpia de un modo casi antiséptico. Había escogido ropas muy prácticas para Rebecca y se las había entregado perfectamente dobladas. Una camiseta de color verde oscuro y unos pantalones a juego, además de unos calcetines negros. Lo mismo que la ropa interior. Hasta el cuarto de baño parecía reflejar su personalidad. Las paredes blancas estaban cubiertas de estanterías, cada una de ellas repleta de objetos perfectamente ordenados según su uso. Si rascas lo suficiente de un científico forense, encontrarás un maníaco compulsivo debajo, ¿no? Rebecca se sintió culpable inmediatamente por pensar aquello. Karen había sido muy amable al recibirla, incluso amistosa en su brusca manera. Quizás solo era que odiaba el desorden. Se sentó en el borde del retrete y se enrolló los bordes del pantalón, que le quedaba de largo, alrededor de los tobillos, aliviada de poder librarse de sus viejas y sudadas prendas. Se sentía sorprendentemente despejada después de una noche de sueño interrumpido una y otra vez. David había alquilado un auto en el aeropuerto y habían encontrado un hostal barato a primeras horas de la madrugada. Se habían tambaleado cada uno hacia sus respectivas habitaciones y Rebecca se había sentido demasiado exhausta incluso como para hacer otra cosa que quitarse los zapatos y dejarse caer sobre la cama. Se despertó justo antes de las 10. Se dio una ducha y ya estaba esperando impaciente cuando David llamó a su puerta. Oyó que alguien le abría la puerta de la calle y la cerraba, al mismo tiempo que nuevas voces llegaban hasta ella procedentes de la sala de estar. Se puso sus botas de caña alta y anudó los cordones rápidamente, sintiendo que su nerviosismo aumentaba a un grado. El equipo, que ya estaba reunido, estaba mucho más cerca de comenzar la operación, y aunque apenas había pensado en otra cosa desde que se había despertado, se sobresaltó al tomar nuevamente conciencia de ello. El ataque por sorpresa de Umbrella contra la casa de Barry parecía haber ocurrido en otra vida, y aunque solo habían transcurrido unas horas, y dentro de unas cuantas horas más, todo esto habrá acabado. Lo que me preocupa es lo que va a ocurrir en ese tiempo. David y su equipo no estaban allí. No vieron los perros, las serpientes, las criaturas antinaturales de los túneles, o al Tyrant. Rebecca apartó aquellas imágenes de su mente mientras se ponía de pie. Recogió sus ropas sucias del suelo y las metió en la bolsa vacía que había llevado en el avión. No tenía razón alguna para suponer que las instalaciones de la ensenada de Caliban serían iguales que las de la mansión Spencer, y preocuparse por ello no cambiaría nada. Se detuvo un momento delante del espejo. Observó con detenimiento los tensos rasgos de la joven que vio reflejada y luego salió del cuarto de baño. Se dirigió a la sala de estar, situada más allá de la resplandeciente cocina y a la vuelta de la esquina del pasillo. Le llegó la cantarina voz de David, que al parecer estaba resumiendo lo que había pasado la noche anterior.
y dijo que llamaría a otros a primera hora de esta misma mañana. Otro de los miembros del equipo tiene un contacto en el FBI, al que va a utilizar como intermediario, y para iniciar una investigación que, cuando tengamos pruebas palpables y suficientes, bueno, esperan que nos comuniquemos con ellos en cuanto hayamos finalizado la operación de hoy y... Se interrumpió en cuanto Rebecca entró en la habitación, y los ojos de todos los presentes se volvieron hacia ella. Karen había colocado unas cuantas sillas más en la sala y estaba sentada en una de ellas al lado de una mesita de café con la superficie de cristal. Había 2 hombres sentados en el sofá, justo enfrente de David. Este sonrió mientras los 2 hombres se ponían de pie y daban un paso adelante para ser presentados. Rebecca, este es Steve López, nuestro genio informático y además nuestro mejor tirador. Steve sonrió casi como pidiendo disculpas por la presentación tan elogiosa, y la sonrisa encajaba a la perfección con sus rasgos juveniles. Le estrechó la mano y Rebecca se fijó en sus dientes, que resaltaban en su piel morena. Sus ojos negros como su cabello eran vivaces y solo era un poco más alto que ella. Tampoco tiene muchos más años que yo. Su mirada era directa y amistosa, y a pesar de las circunstancias, Rebecca deseó haberle pasado al menos un cepillo por el pelo antes de salir del baño. Dicho de un modo más sencillo, Steve era bastante atractivo. Y este es John Andrews, nuestro especialista en comunicaciones y explorador de campo. La piel de John tenía un oscuro tono de color caoba, y aunque no llevaba barba, le recordó a Barry. Tenía la constitución de un toro, y en sus más de 1,80 m resaltaban los músculos por todos lados. Le sonrió amistosamente y su sonrisa resplandeció. Ella es Rebecca Chambers, bioquímica y médico de campo de los Stars de Raccoon City, dijo David como presentación. John le soltó la mano sin dejar de sonreír. ¿Bioquímica? Por todos los... ¿Cuántos años tienes? Rebecca respondió a la sonrisa con otra propia, y se dio cuenta del brillo de humor que reflejaban los ojos de John. 18. Y 3/4. John lanzó una carcajada mientras se sentaba de nuevo. Miró a Steve y luego la miró de nuevo. Bueno, entonces será mejor que vigiles a López, dijo mientras bajaba la voz hasta convertirla en un susurro fingido. Acaba de cumplir 22 y está soltero. Ya deja eso, intervino Steve con un gruñido al mismo tiempo que se ruborizaba. La miró y meneó la cabeza. Tendrás que perdonar a John, cree que tiene gracia, y nadie puede convencerle de lo contrario. Tu madre cree que soy divertido, contestó John, pero David le mató una mano antes de que Steve pudiera responder. Bien, es suficiente, dijo con voz tranquila. Solo tenemos unas pocas horas para organizarnos y queremos llevar a cabo la operación hoy mismo. Empecemos, ¿de acuerdo? Las bromas entre Steve y John habían sido un alivio bienvenido para la tensión que Rebecca sentía, y aquello hizo que se sintiera parte del equipo de la forma casi instantánea. Pero también agradeció las miradas serias y concentradas de sus rostros cuando centraron su atención en David. Este sacó la información que le había entregado Trent y la desplegó sobre la mesa. Le alegraba saber que eran auténticos profesionales. ¿Pero eso importará algo?, le susurró su mente. Los Stars de Raccoon City también eran auténticos profesionales. Y saber el tipo de investigaciones que lleva a cabo Umbrella, ¿acaso también servirá de algo? ¿Qué ocurrirá si el virus ha mutado y todavía es infeccioso? ¿Qué ocurrirá si el lugar está plagado de Tyrants? ¿O de algo peor? Rebecca no tenía ninguna respuesta para aquel insistente susurro. En lugar de intentar hallarla, se concentró en David, diciéndose en silencio que sus ansiedades no se interpondrían en su trabajo, y que su segunda misión no sería la última. David comenzó la reunión como si se tratara de un equipo completamente nuevo, para que Rebecca no se sintiera muy perdida. No quería que permaneciera callada por temor a hablar fuera de tiempo. Quería aprovechar su inteligencia y su experiencia en la anterior instalación de Umbrella. Bien. Nuestro objetivo es entrar en los laboratorios, recoger pruebas de las investigaciones que está llevando a cabo Umbrella y de lo que se ha conseguido hasta ahora, y salir de allí con los menores contratiempos posibles. Voy a ir paso por paso, a conciencia, y si cualquiera de ustedes tiene alguna idea o alguna pregunta sobre la operación, quiero escuchar lo que tengan que decir. ¿Entendido? Todos asintieron alrededor de la mesa. David continuó hablando, más tranquilo después de haber dejado bien claro aquel asunto. Ya hemos discutido unas cuantas posibilidades con respecto a lo que ha podido pasar, y todos han leído los artículos de los distintos periódicos. Supongo que nos enfrentaremos de nuevo a una especie de accidente. Umbrella se ha esforzado mucho por ocultar el problema de Raccoon City, y aunque podemos suponer que han estado secuestrando o matando pescadores que han entrado en su territorio, me parece poco probable que quieran llamar la atención.
Bueno, ¿y por qué Umbrella no ha enviado un equipo para limpiar todo aquello? Preguntó John. ¿Quién dice que no lo han hecho aún? Respondió David meneando la cabeza. Puede que descubramos que ya se han encargado de eliminar todas las pruebas del lugar. En ese caso nos reuniremos con la gente de Raccoon City y con nuestros propios contactos y comenzaremos de nuevo a partir de cero. Todos los asistentes se sintieron de nuevo. No se preocupó por decir algo que era bastante obvio. El virus todavía podía ser contagioso. Todos sabían que existía una posibilidad, aunque David había planeado que Rebecca les diera una pequeña charla antes de acabar la reunión. David bajó la mirada al mapa de nuevo y suspiró para sus adentros antes de pasar al siguiente punto. Lugar de entrada, dijo. Si se tratara de un asalto directo y abierto, llegaríamos por helicóptero o simplemente saltaríamos la verja. Pero si todavía queda gente viva allí dentro y hacemos saltar una alarma, todo habrá acabado siquiera antes de empezar. Puesto que no queremos arriesgarnos a que nos descubran, la mejor opción es acercarse a un bote. Podemos utilizar una de las lanchas neumáticas de la operación contra el petrolero del año pasado. Karen levantó la mano. ¿No tendrán una alarma colocada en el muelle? David señaló un punto en el mapa con el dedo, justo por debajo de la línea intermitente que indicaba la valla, en la parte del sur de las instalaciones. La verdad es que no veo que sea muy recomendable entrar por el muelle. Si entramos por aquí, un poco más arriba del muelle, recorrió el dedo la costa de la ensenada en el mapa. Podremos echar un vistazo a todas las instalaciones y al mismo tiempo esconder la lancha en una de las cuevas que se encuentran debajo del faro. Por lo que veo existe un sendero natural que va desde la base del risco hasta el propio faro. Si el sendero ha quedado bloqueado, retrocederemos y buscaremos una ruta alternativa. ¿No atraerá la lancha neumática la atención si alguien está fuera, ya sabes, vigilando? Preguntó Rebecca. David negó con la cabeza. Los Stars de Exeter habían utilizado las lanchas de aquel tipo el verano anterior para acercarse a un petrolero que había sido secuestrado por unos terroristas que amenazaban derramar el océano toda la carga si no se accedían a cumplir sus demandas. Había sido una operación nocturna. Es negra y tiene un motor subacuático. Si entramos inmediatamente después del anochecer, seremos casi invisibles. La otra ventaja de esta forma de acercarnos es que si las instalaciones tienen un aspecto insalubre, podremos abortar la operación e intentarlo en otro momento. Esperó mientras los demás pensaban en el plan propuesto, ya que no quería presionarlos. Eran buenos soldados, eran su equipo, pero esta misión era completamente voluntaria. Si cualquiera de ellos tendría dudas sobre todo aquello, era mejor que las dijeran en aquel momento. Además, estaba dispuesto a escuchar otras sugerencias. Su mirada se posó en el juvenil rostro de Rebecca, y advirtió que tenía la mirada y la expresión de un buen operativo de los Stars, con sus vivarachos ojos castaños y en su lento y pensativo cálculo de las posibilidades de su plan. Comenzaba a gustarle, y por algo más que por su utilidad para la misión. Tenía un carácter abierto y seguro que le atraía, sobre todo después de su aceptación de la inseguridad emocional. Parecía estar tan segura de sí misma que David se obligó a dejar de un lado aquellos pensamientos al darse cuenta de que de repente la tremenda tensión a la que había estado sometido empezaba a hacerme ya, de lo cansado que seguía. Su capacidad de concentración había disminuido de manera notable. Vamos, concéntrate. Este no es el momento de andar divagando. Y ahora los detalles concretos, siguió. En cuanto entremos avanzaremos en esta línea escalonada a través de las instalaciones, siempre pegados a las sombras. John marchará en cabeza con Karen a su espalda y explorarán la zona en busca del laboratorio, para tener una idea de lo que ha ocurrido. Steve y Rebecca los seguirán y yo cubriré el retaguardia. Cuando encontremos el laboratorio, entraremos juntos. Rebecca sabrá que tenemos que buscar en cuanto a material y pruebas, y si todavía les funciona el sistema de computadoras, Steve podrá encontrar en los archivos informáticos algo útil. Los demás los vamos a cubrir. En cuanto tengamos la información, saldremos por el mismo sitio por el que habremos entrado. Tomó en la mano el poema que Trent le había entregado y le dio unos golpecitos con la otra mano. Uno de los compañeros del equipo de Rebecca ya ha tenido tratos con este tal señor Trent. Ella cree que esto puede ser importante para encontrar lo que queremos. Así que quiero que todos le echen un vistazo otra vez antes de que nos vayamos. Insisto, puede que sea importante. ¿Y podemos confiar en él?, preguntó Karen. Quiero decir, este Trent, ¿está limpio? David frunció el entrecejo sin estar seguro de la respuesta. Sí, parece ser que, por alguna razón que desconocemos, está de nuestro lado en este asunto, dijo lentamente por fin. Además, Rebecca ha reconocido uno de los nombres de la lista,
Es un investigador que ha trabajado con anterioridad en el campo de los virus. La información parece ser correcta. No era una respuesta demasiado clara, pero tendría que funcionar. ¿Tenemos idea de cuáles son las probabilidades de que nos infectemos con el virus?, preguntó Steve con voz baja y tranquila. David inclinó la cabeza hacia Rebecca. Si pudieras darnos algunas indicaciones sobre lo que podemos llegar a encontrar en ese lugar, alguna información de lo que podemos encontrarnos, aunque sea mínima, sería... Ella asintió y se giró hacia el resto del equipo. No puedo decirles qué es lo que exactamente nos vamos a encontrar, comenzó a explicar Rebecca. Cuando a nuestro equipo lo echaron de la investigación del caso, perdí la posibilidad de analizar las muestras de tejido y de saliva. Sin embargo, por los efectos que pude ver, es bastante obvio que el virus T es un mutágeno y que altera la estructura de los cromosomas del ser que infecta. Es un agente infeccioso multiespecie, o sea que es capaz de afectar a plantas, mamíferos, pájaros, reptiles, lo que ustedes quieran. En ciertas criaturas provoca un crecimiento desmesurado, pero en todas causa un comportamiento violento y agresivo. Por algunos informes que encontré en la mansión, estoy segura de que afecta a los procesos químicos cerebrales, al menos en los seres humanos, y que induce un comportamiento parecido a una psicosis esquizofrénica mediante unos niveles extremadamente elevados de receptores D2. También anula la sensación del dolor. Las víctimas humanas con las que nos encontramos en aquel lugar apenas reaccionaron a los impactos de bala, y aunque se estaban descomponiendo, ni siquiera parecían darse cuenta. La joven bioquímica se detuvo durante unos minutos, quizá recordando lo ocurrido en la mansión Spencer. De repente, su rostro adquirió una apariencia de mayor edad. La infección en la residencia Spencer parecía haberse extendido por el aire, pero no creo que el virus haya diseñado para diseminarse de ese modo o que sea su vía preferida. Es prácticamente seguro que los científicos del lugar lo inyectaban, además de utilizar los experimentos de genética. Y puesto que ninguno de nosotros hemos contraído la enfermedad, ni la hemos transmitido, supongo que no tenemos que preocuparnos por respirar el virus. Por otra parte, por lo que sí tenemos que preocuparnos, es tener mucho cuidado con no entrar en contacto con uno de los seres infectados. Y con eso quiero decir cualquier tipo de contacto. Tengo que insistir. Esta infección es terriblemente agresiva en cuanto entra en la corriente sanguínea, y una simple gota de sangre de un ser infectado puede contener cientos de millones de partículas víricas. Necesitaríamos un laboratorio completamente equipado y un virólogo experto en enfermedades contagiosas y epidemias para estar seguros de cuál es su formación de reproducción. Pero de todas maneras debemos evitar a toda costa el contacto con las víctimas. Con un poco de suerte ya habrán muerto. O al menos habrán deteriorado hasta perder la capacidad de moverse. Bueno, eso por lo que respecta a los seres humanos. Se produjo una pausa de tenso silencio mientras todos pensaban en las consecuencias de lo que Rebecca había dicho. David se dio cuenta de que estaban un poco conmocionados, lo mismo que él. Saber que un virus era infeccioso no era lo mismo que conocer sus efectos sobre una persona. Dios mío, ¿en qué estaban pensando estas personas? ¿Cómo podían vivir con la conciencia de que estaban infectados? O que estaban siendo infectados. Aquel pensamiento lo condujo a otro. ¿Cómo podría vivir él si por su culpa uno de los miembros del equipo contraía aquella enfermedad? Y había estado al mando de las misiones en las que sus subordinados habían resultado heridos, y 2 veces, antes de que lo nombraran capitán, había participado en misiones de las que habían muerto operativos de los Stores. Pero aquello era distinto a llevar a un equipo por propia iniciativa a una zona donde una enfermedad terrible y letal podía infectarlos si no morían bajo las garras de un monstruo inhumano. Me marcaría para siempre. Esta es una misión autorizada, y la responsabilidad final es mía. ¿Realmente puedo pedirles que hagan esto? Bueno, suena mucho a una operación de mierda, dijo por fin John. Pero si queremos llegar allá a tiempo, será mejor que empecemos a prepararnos. Le sonrió a David, con una sonrisa tímida nada habitual en él. Sin embargo, seguía siendo una sonrisa. Ya me conoces, me encanta una buena pelea. Además, alguien tiene que detener a estos idiotas para que dejen de esparcir esa porquería, ¿no? Tanto Steve como Karen asintieron con la cabeza para indicar su acuerdo con las palabras de John. Sus rostros mostraban la misma determinación que la de su compañero de equipo. Rebecca, que sabía mejor que cualquiera de ellos con qué iban a encontrarse, ya había tomado su decisión en Raccoon City. David sintió una repentina oleada de emoción hacia todos ellos, una extraña mezcla de orgullo y miedo, junto a un sentimiento de cariño, y no supo muy bien qué hacer con toda aquella combinación. Después de unos segundos de silencio dubitativo, asintió con rapidez y echó un vistazo a su reloj. Tardarían unas cuantas horas en llegar al lugar de partida. Muy bien, concluyó.
Será mejor que recojamos el equipo y lo carguemos. Podemos repasar el resto del plan en el camino. Se levantaron para iniciar los preparativos de la marcha, y David se recordó a sí mismo que hacían aquello porque era necesario, y que todos y cada uno de ellos habían tomado la decisión de participar en aquella peligrosa misión por voluntad propia. Conocían los riesgos a los que se enfrentaban, y también sabían que si algo salía mal, aquel conocimiento los reconfortaría muy poco. Karen estaba sentada en la parte posterior de la furgoneta, metiendo balas en los cargadores de las armas. Las palabras del misterioso mensaje se repetían una y otra vez en su cabeza mientras introducía los proyectiles de 9 milímetros. Mensaje de Amon recibido. Serie azul, introducir respuesta para la letra clave. Letras y números de la inversa. Arcoíris del tiempo, no contar, azul para acceder. Acabó de meter las balas en un cargador. Extendió la mano para dejarlo junto a los demás y se limpió los dedos manchados de aceite en la pernera del pantalón de forma distraída antes de tomar otro cargador. Una agradable brisa entró en la parte trasera de la furgoneta, repleta de olor a sal y agua del mar calentada por la fuerza del sol. Habían salido de la carretera en un punto del sur de la ensenada y habían logrado encontrar un sendero que los había llevado a menos de medio kilómetro de la orilla del mar. El sol había comenzado a ponerse, provocando la aparición de largas sombras sobre el terreno polvoriento. El cercano ruido de las olas rompiendo la orilla era tranquilizador. Un ruido de trasfondo sobre el que destacaban las voces de los demás miembros del equipo mientras lo preparaban todo. Steve y David estaban poniendo a punto la lancha neumática, mientras John revisaba el motor. Rebecca estaba reuniendo los elementos que habían tomado prestados del almacén del equipo de los Stars para formar un pequeño botiquín de campaña. Las letras y los números. ¿Tal vez un código? ¿Está relacionado con un periodo de tiempo? ¿Lo de contar se refiere a la suma de las líneas o a otra cosa? Su mente revisaba una y otra vez el acertijo de forma incesante, dándole vueltas a las palabras lo mismo que un perro le da vueltas a un hueso para roerlo. ¿Estaban todas las líneas del mensaje relacionadas con un mismo y único concepto? ¿O cada una de ellas representaba un aspecto diferente de un enigma mayor? ¿Era el tal Amon el que había enviado el mensaje? ¿Y si trabajaba para Umbrella? ¿Por qué lo había hecho? Acabó de rellenar el último cargador y extendió la mano para recoger una bolsa impermeable, concentrándose de nuevo en la tarea que estaba llevando a cabo. Sabía que su mente volvería otra vez a ocuparse del corto y extraño poema en cuanto finalizara la tarea que tenía encomendada. Así era como trabajaba su mente. No podía relajarse cuando se encontraba frente a un enigma como aquel. Siempre existía una respuesta, siempre, y encontrarla solo era cuestión de concentrarse lo suficiente, de dar los pasos adecuados en el orden correcto. Las pistolas semiautomáticas estaban limpias y preparadas. Las había colocado ordenadamente en una línea al lado del equipo de radio, que también había comprobado de forma exhaustiva, y que se encontraba en el suelo de la furgoneta. No llevaban otra arma aparte de las veretas reglamentarias de los Stores. David había insistido en que tenían que viajar con poco peso, aunque Karen estuvo de acuerdo. Lamentaba tener que dejar atrás los rifles de asalto, equipados con visores de puntería nocturnos. Después de oír unos cuantos más detalles sobre las criaturas parecidas a zombies durante el viaje hasta la ensenada de Caliban, no estaba muy segura de sentirse tranquila solo con una pistola y una linterna de luz halógena. Reconócelo. Estás preocupada por todo este asunto, y llevas así desde que David te lo contó todo. Todos los hechos se encuentran fuera de orden alguno, y las piezas no encajan del modo que se supone que deberían hacerlo. Resultaba irónico que las razones que le impulsaban a resolver el misterio fueran las mismas que la hacían sentirse tan intranquila. Trent, la aparente complicidad de los Stars con Umbrella, la posibilidad de un accidente del tipo bioquímico con agentes infecciosos en su estado natal. ¿Quién había sido sobornado? ¿Qué había ocurrido en la ensenada de Caliban? ¿Qué es lo que les expondría a la luz pública? ¿Qué quería decir el poema? No dispongo de datos suficientes. Todavía no. Siempre se había enorgullecido de su falta de imaginación, de su habilidad para descubrir la verdad basándose en las pruebas empíricas más que en las intuiciones sin bases lógicas y carentes de pruebas. Esta era la clave del éxito en su campo de trabajo, y aunque se daba cuenta de que a veces daba la impresión de ser demasiado seca, incluso fría, aceptaba su propio modo de ser, la paz que conocía al saber todos los hechos y todo sobre esos hechos, ya fuera al examinar la manera en que se había esparcido las gotas de sangre sobre el tejido o al medir los ángulos de incisión de una herida. Para ella representaba una enorme satisfacción no solo poder resolver el porqué, sino también el cómo. Las preguntas sin respuesta sobre la ensenada de Caliban eran una afrenta en su meticuloso proceso mental. Aquello iba a su propia esencia como persona, y alteraba su ordenado sentido de la realidad.
y sabía que no encontraría descanso alguno hasta que respondiera a todas aquellas preguntas. Había acabado con las armas. Debía revisar todos los cinturones de combate para asegurarse de que todos sus compartimientos estaban cerrados y con su correspondiente equipo. Después le preguntaría a David qué era lo siguiente que debía hacer. Karen dudó por un momento y sintió que una gota de sudor tibio le corría por la espalda. No se veía a nadie a través de la puerta abierta de la furgoneta, y ya había comprobado 2 veces cada bolsillo y cada compartimiento de los cinturones de combate. Sintió un ligero sentimiento de culpa cuando metió rápidamente la mano en uno de los bolsillos de su chaleco y sacó su secreto, y se sintió tranquilizada por su peso mientras lo agarraba con la mano. Demonios. Si los demás lo supieran, me lo echarían en cara para siempre. Se lo había dado su padre, y era un recuerdo de su participación en la Segunda Guerra Mundial, y uno de los pocos objetos que tenía como recuerdo de él. Una granada de mano con metralla, de las llamadas piñas por su aspecto exterior. Llevarla encima durante la misión era una de sus pocas manías que no tenía un fin práctico, y era algo que la hacía sentir un poco tonta. Se había esforzado mucho por dar la imagen de ser una mujer inteligente y completamente racional, con poca inclinación a mostrar emociones sentimentales, y en la mayoría de los sentidos, ella era así. Sin embargo, la granada era su patita de conejo, su amuleto de la buena suerte, y jamás iba a una misión sin llevarla con ella. Además, había logrado convencerse a medias de que quizás algún día le resultaría útil. Sí, muy bien. Tú sigue convenciéndote con esos argumentos. Los Stars disponen de granadas digitalizadas con temporizadores, incluso granadas cegadoras y aturdidoras con circuitos computarizados. La anilla de esta granada no podría sacarla ni con unos alicates. Oye, Karen, ¿necesitas que te eche una mano? Karen levantó la vista sorprendida y vio los juveniles rasgos del rostro de Rebecca. La muchacha estaba apoyada con las 2 manos en el suelo de la entrada posterior de la furgoneta. Su mirada inquisitiva bajó rápidamente a la granada y sus ojos abrieron de par en par, llenos de repente por una repentina curiosidad. Creía que no llevábamos explosivos. Oye, ¿eso no es una granada de piña? Nunca había visto una tan de cerca. ¿Está cargada? Karen echó un rápido vistazo alrededor, temerosa de que alguno de los restos de los miembros hubiera oído a Rebecca, y luego sonrió con timidez a la joven bioquímica, avergonzada de su propia vergüenza. Por todos los... Tampoco es que me haya pillado masturbándome. No me conoce, así que... ¿Qué demonios le importa a ella que sea un poco supersticiosa, no? Bueno, silencio, nos van a oír. Acércate un momento, ¿quieres? Le dijo y Rebecca subió de forma obediente a la furgoneta, con una sonrisa cómplice en el rostro. A pesar de su autocontrol, Karen se sentía absurdamente complacida de que Rebecca hubiera descubierto su pequeño secreto. Nadie lo había descubierto en los 7 años que llevaba sirviendo con los Stars, y a ella le había caído bien la joven desde el principio. Sí, es una piña. Y no planeamos llevar explosivos. No puedes decírselo a nadie, ¿de acuerdo? La llevo porque... Bueno, me trae buena suerte. Rebecca alzó la ceja con un gesto de sorpresa. ¿Llevas una granada cargada para que te traiga buena suerte? Karen asintió, mirándola muy seria. Sí. Y si Steve o John se enteran, se van a burlar de mí toda la vida. Sé que suena estúpido, pero es algo así como un secreto. No creo que sea estúpido, Karen. Mi amiga Jill tiene una boina de la suerte. Rebecca alzó la mano y se tocó el pañuelo rojo que llevaba atado a la frente y que le sujetaba los mechones sueltos del cabello. Yo llevo con esto porque, bueno, ha estado conmigo desde lo que pasó en la mansión Spencer. Lo llevo puesto desde hace casi 2 semanas. Su joven rostro se ensombreció un poco, pero volvió a sonreír inmediatamente y la mirada de sus ojos castaños fue directa y sincera. No diré una palabra sobre ello. Karen estuvo segura desde ese momento que la chica le caía bien. Metió la granada de nuevo en su chaleco mientras asentía. Te lo agradezco. Entonces ya estamos listos para salir. En la cara de Rebecca aparecieron unas pequeñas líneas de preocupación. Sí, ya casi estamos listos. John quiere efectuar otra comprobación de los auriculares, pero aparte de eso, todo está preparado. Karen asintió de nuevo, deseando poder decir algo para aliviar el miedo que sentía la chica, pero no sabía qué decir. Rebecca ya se había enfrentado antes con Umbrella, y cualquier discurso que le dijera sonaría vacío y sin sentido. Incluso podría sonar pretencioso y altivo. Ella misma se sentía un poco nerviosa. Sería una estúpida si no se sintiera así.
pero sentir miedo era algo que no le ocurría a menudo, y no le sentaba nada bien. Al igual que en la mayoría de las misiones, su principal sentimiento era el de la expectación, una simple especie de hambre cerebral en busca de la verdad. «Reparte las armas, yo me encargo del resto», dijo Karen por último. Al menos podría mantenerla ocupada. Rebecca le ayudó a descargar el equipo mientras el sol descendía aún más en dirección al horizonte que separaba el cielo del mar. La brisa procedente del océano se hizo más fría, y las primeras estrellas brillaron con luz pálida sobre el Atlántico. Descendieron hasta el agua mientras el crepúsculo desaparecía para dar paso a la noche. En un silencio incómodo, enfundaron sus armas, se desperezaron y se quedaron mirando las negras aguas que subían y bajaban, repletas de secretos en su interior. Cuando el último fulgor del día desapareció en el horizonte, ya estaban todo lo preparados que podían estar, mientras John y David deslizaban la lancha neumática hasta la ondulante agua. Karen se puso una gorra de visera negra como las de la armada y palmoteó el pesado bulto que llevaba en el chaleco para tener suerte, diciéndose que no iba a necesitarla. La verdad estaba esperándola. Era hora de descubrir qué era lo que estaba pasando de verdad. Capítulo 7. Steve y David subieron a la lancha y se colocaron en la proa, y Karen y Rebecca lo siguieron. John fue el último en saltar a bordo, y apretó el botón de encendido del motor en cuanto David le hizo la señal. La lancha era tan silenciosa como había prometido David. Solo se oía un levísimo zumbido por encima del suave sonido del movimiento de las olas. «Vámonos», indicó David en voz baja. Rebecca inspiró profundamente y dejó escapar el aire con lentitud cuando pusieron rumbo al norte y se dirigieron hacia la ensenada. Nadie dijo ni una sola palabra mientras la orilla se deslizaba por babor. Solo se veían unas sombras rotas y fragmentadas bajo la pálida luz de la luna a la izquierda y un inmenso y susurrante vacío a la derecha. «Babor y estribor», le recordó su mente. «Proa y popa». Escudriñó la oscuridad en busca de una señal que indicara el comienzo del terreno privado, pero no distinguió gran cosa. Todo estaba mucho más oscuro de lo que ella había esperado, y también hacía más frío. Pero los escalofríos que se sentían se debía más a que sabía que por debajo de ellos había un mundo infinito y extraño, repleto de vida y de sangre fría. Rebecca vio un leve destello de luz cuando David sacó los prismáticos de visión nocturna para descubrir si había algún movimiento en la orilla. El brillo del aparato de infrarrojos iluminó su rostro justo antes de acomodarlo en sus ojos, y aquello provocó que sus rasgos tomaran una extraña expresión de inmovilidad. Ahora que por fin estaba en marcha, que realmente había comenzado la operación, Rebecca se sentía mucho mejor de lo que había sentido a lo largo de todo el día. No es que estuviera relajada, todavía sentía miedo. Aquel temor a lo desconocido y a lo que pudieran encontrar, pero los sentimientos de indefensión, la ansiedad que embotaba su mente desde los incidentes de Raccoon City, todo aquello había desaparecido y había dado paso a la esperanza. «Al menos estamos haciendo algo positivo. Estamos tomando la ofensiva en lugar de esperar a que vengan a buscarnos». «Ya veo la valla», anunció David en voz baja. Su rostro era una mancha pálida en la intensa oscuridad. «Lo siguiente es el muelle. Tal vez veamos los edificios cuando el terreno asciende en dirección al faro y las cuevas». El agua chapoteaba al estrellarse contra los costados de la lancha. El ruido de las olas aumentaba cada vez que la pequeña embarcación era golpeada de lado y se estremecía bajo su impacto. Rebecca también se estremeció y sintió que se le aceleraba el corazón. Aunque le gustaba mirar al mar, no le entusiasmaba meterse en él. De pequeña había visto tiburón, y una vez había sido más que suficiente. Mantuvo su atención fija en la orilla, intentando calcular la distancia que había hasta ella. Y más que ver, sintió cómo el terreno se abría mientras la lancha se deslizaba por encima de las olas. Las enormes siluetas de los árboles dieron paso a un claro, a unos 20 metros de ellos. Percibía el agua batiendo suavemente contra la rocosa orilla y en aquel momento sintió que se abrían espacios a ambos lados de ellos. Habían llegado a las instalaciones de Umbrella. «Ahí está el muelle. John vira a estribor y a las 2 en punto». Rebecca distinguió a duras penas la sombra de una silueta fabricada por el hombre, una línea oscura que sobresalía del agua. Oyó un leve chirrido de metal rozando madera, el pequeño muelle tensándose sobre las pilastras que lo sostenían. No vio ningún bote. Rebecca se esforzó por ver algo más allá mientras dejaban atrás el muelle. A duras penas, distinguió una estructura rectangular al otro lado de la madera flotante, lo que parecía ser un almacén para botes y un embarcadero más grande para las instalaciones.
No vio ninguno de los otros edificios que aparecían en el mapa que les había entregado Trent. Había otros 5 aparte del faro, extendidos a lo largo de la ensenada, dispuestos en 2 líneas paralelas a la costa, con 3 en la línea delantera y 2 en la otra. El sexto edificio estaba justo detrás del faro, y todos esperaban que aquel fuera el laboratorio, ya que podrían conseguir lo que habían ido a buscar sin tener que recorrer todas las instalaciones. El edificio del almacén de botes es de madera. Los demás son de cemento. No creo que... Un momento. El susurro de David adquirió un tono tenso. Veo a alguien. 2, 3 personas. Han desaparecido justo detrás de uno de los edificios. Rebecca sintió una extraña sensación de alivio recorrerle el cuerpo. El alivio estaba entremezclado con la decepción y con un repentino sentimiento de confusión. Si todavía quedaba gente viva, quizá no se había producido un escape del virus T. Sin embargo, aquello también significaba que los edificios estarían ocupados y que el lugar estaría siendo vigilado por patrullas, lo que haría imposible una misión relámpago sin que los descubrieran. Entonces, ¿por qué está tan oscuro? ¿Por qué da una sensación de vacío y de muerte este lugar? ¿Abortamos la misión?, preguntó Karen en un susurro. Pero antes de que David pudiera responder, Steve dio un respingo con una inspiración de aire que heló la sangre de Rebecca. Sus pensamientos enloquecieron en un espasmo de miedo primigenio. ¡A las 3 en punto! ¡Dios, es enorme! Algo impactó contra la lancha y la lanzó por los aires en mitad de una explosión de goteante negrura. La embarcación dio la vuelta en el aire, y Rebecca vio el cielo y olió el hedor frío y corrupto, y finalmente cayó al agua sumergiéndose en la oscuridad del océano. El mar lo envolvió, y el agua salada le escoció los ojos y las ventanas de la nariz, mientras manoteaba de forma desesperada, confundido y sin aire. ¿Dónde está? David había llegado a verlo, una inmensa y manchada superficie de carne que surgía del agua justo antes del terrible impacto. Aquella superficie lo había arrastrado hacia el fondo, y ahora estaba pataleando para alejarse de las tenebrosas profundidades, completamente aterrorizado. Su cabeza salió finalmente al exterior, a una tranquilidad ominosa. ¿Dónde está el equipo? David giró la cabeza mientras boqueaba en busca de aire, y en ese instante oyó una tos ahogada a su derecha. ¡Veo a la orilla!, logró decir entre jadeos mientras seguía girando la cabeza, en un intento por descubrir dónde se encontraban y dónde estaba la criatura, al mismo tiempo que se maldecía por ser tan estúpido. ¡Pescadores desaparecidos! ¡Aguas malditas! ¡Idiota, idiota! La lancha neumática estaba en unos 10 metros detrás de él, zozobrada por completo, y las ahora agitadas olas chocaban contra sus costados. La fuerza del ataque los había hecho volar por los aires, pero los había acercado a tierra. Vio 2 siluetas rodeadas que parecían flotar en el agua, rostros que se encontraban entre él y la orilla. Oyó otro chapoteo cuando una tercera cabeza apareció en la superficie del agua. No veía por ningún lado al ser antinatural que había atacado la lancha, pero esperaba sentir sus dientes clavándosele en cualquier momento, el frío tacto de sus colmillos como cuchillos desgarrándole la carne. ¡Vayan a la orilla!, logró gritar. Sentía los latidos de su corazón como truenos en sus oídos, y sus piernas tremendamente vulnerables. Seguir pataleando era llamar la atención de forma tan obvia. ¡No puedo seguir! 3. ¿Dónde está el cuarto? ¡David! El aterrorizado grito lo había lanzado John, que se encontraba al otro lado de la lancha. ¡Aquí, John! ¡Por aquí! ¡Ven hacia aquí! ¡Sigue mi voz! John comenzó a nadar hacia David mientras éste se impulsaba de espaldas hacia la orilla sin dejar de gritar en ningún momento. Vio aparecer la cabeza de John, y luego distinguió sus brazos nadando a toda velocidad sobre la negra superficie del mar. ¡Sígueme! ¡Estoy aquí! ¡Tenemos que llegar! Una gigantesca y pálida silueta surgió suavemente por detrás de John. Era redonda. Tenía una anchura de al menos 3 metros y goteaba. Era imposible que extendiera una criatura así. El tiempo parecía frenar su marcha normal, y todo comenzó a ocurrir como en cámara lenta. David distinguió unos gruesos tentáculos a cada lado de la sombra, que crecía a cada momento, y un enorme tajo en aquella silueta de color de cadáver. No, no son tentáculos, son antenas. Entonces se dio cuenta de que lo que veía era el vientre de un animal monstruoso. Un animal que era imposible que existiera. Un barbo del tamaño de una casa. La negra línea de su boca se abrió en un siseo y dejó al descubierto hilera tras hilera de dientes grandes como puños y afilados como estacas. En cuanto la bestia se sumergiera, John sería devorado por aquellas inmensas mandíbulas. O sería aplastado, o incluso arrastrado al fondo para servir más tarde de alimento a la criatura. Solo tardó un segundo en darse cuenta de ello, y comenzó a gritar mientras terminaba de percatarse de la situación. ¡Sumérgete! ¡Sumérgete!
El tiempo se aceleró de nuevo, y la bestia comenzó a caer hacia adelante, y su largo y sinuoso cuerpo dejó pequeño el tamaño de la lancha neumática. Su sombra cubrió por completo el desesperado nadador. David distinguió unos enormes ojos bulbosos del tamaño de pelotas de playa, y todo el conjunto se desplomó en el agua, lanzándose surtidores al aire y ocultando las estrellas bajo unos grandes chorros de espuma. Antes ni siquiera de que David pudiera tomar aire, una enorme ola llegó hasta él y lo arrojó hacia las burbujeantes y negras profundidades de nuevo. Notó otra vez la sensación de indefensión cuando fue arrastrado. Luchó contra la fuerza que lo tiraba de las extremidades. Luchó por subir de nuevo y llenar sus pulmones de aire. Volvió a patalear frenéticamente y atravesó el velo líquido que lo separaba de la superficie. A la supervivencia, sintiendo el frescor del aire en su piel y en las manos cálidas que tiraron de sus hombros. Inhaló de forma convulsiva mientras las rocas arañaban sus botas al ser arrastrado. Oyó la voz ronca de Karen al lado de su oreja. ¡Lo tengo! David dejó que lo arrastraran de espaldas al tiempo que intentaba apoyar los pies. Se dio la vuelta cuando finalmente recuperó el equilibrio. Unas siluetas húmedas le tendían la mano. Eran Steve y Rebecca. «Oh, Dios mío, John». «Estoy bien», dijo David entre jadeos y avanzando a tropezones. Sus rodillas chocaban con las piedras y sus ojos aturdidos y velados se negaban a ver. «John. ¿Alguien ve dónde está John?». Nadie respondió. Parpadeó para despejarse los ojos de la sal del mar y giró la cabeza para enfrentarse a la oscuridad que lo rodeaba mientras las olas seguían batiéndose en la orilla rocosa a sus pies. «¡John!», gritó en la voz más alta que se atrevió, mientras intentaba discernir algo en la oscuridad, aunque no logró ver nada. Sentía su corazón tan frío como su cuerpo, y en el pecho su peso similar al empapado chaleco antibalas de Kevlar que llevaba puesto. «Sin chaleco salvavidas. Ya lo habríamos visto». «¡John!», gritó de nuevo su nombre, pero sus esperanzas disminuían por momentos. Una voz que tosía atragantada le respondió procedente de unas rocas situadas a la izquierda. ¿Qué pasa?». David relajó los hombros aliviado y respiró profundamente cuando la goteante silueta de John surgió de las sombras. Steve se apresuró a acercarse y agarró el brazo del hombretón para ayudarlo a apoyarse en las rocas. «Me sumergí», dijo con voz rasposa y cansada. David se dio la vuelta y miró más allá de la estrecha playa de guijarros y rocas para observar con detenimiento las instalaciones. Estaban al fondo de una ladera pronunciada, pero a plena vista. La impresión causada por el monstruoso pez, si se le podía llamar pez, quedó de repente relegada a un segundo plano al darse cuenta de aquello. Ya habían salido del agua, y no estaban a cubierto. ¿Nos habrán oído? ¿Nos habrán visto? No vamos a poder llegar a las cuevas y no podemos quedarnos aquí, carajo. «El almacén de botes», dijo con un susurro y girándose hacia el sur. «¡Deprisa!». El equipo pasó trastabillando a su lado, con Karen en la cabeza y los demás siguiéndole de cerca. Nadie parecía estar herido de gravedad, lo que era un pequeño milagro. David trotó detrás de Steve considerando la situación mientras sus piernas doloridas lo llevaban a través de las rocas. «Tenemos que ponernos a cubierto, atrancar la puerta, reagruparnos, llegar a la playa. A la valla». El terreno ascendía de forma abrupta delante de ellos, y el muelle apareció ante sus ojos. Mientras terminaba de trepar por las rocas, David percibió un apagado tintineo metálico. Era Rebecca, que sostenía contra su pecho la goteante bolsa en la que llevaba la munición. Sintió un nuevo rayo de esperanza. Si lograban llegar al interior de alguna de las instalaciones, o algún lugar seguro, el edificio se encontraba delante de ellos, un poco a la derecha. No se veía ninguna luz en su interior, ni tampoco se oía ningún ruido. Una única puerta cerrada daba al embarcadero de madera. No tenían modo alguno de estar seguros de que no hubiera nadie en su interior, y aunque se encontraba a poco más de 10 metros, era un terreno completamente despejado. No había ni un miserable guijarro donde esconderse, aunque fuera la punta de la bota. «No tenemos elección». «Avancen agachados», susurró David a su equipo. Instantes después, todos se echaban a correr agazapados contra el edificio. Karen fue la primera en llegar a la puerta y la abrió. No salió luz de su interior, y tampoco sonó ninguna alarma. Rebecca y Steve entraron después de ella, seguidos por John y finalmente por David, que cerró la puerta con un hombro frío y húmedo. «No se muevan de donde están», les dijo en voz baja mientras manoteaba en busca de su linterna halógena. Aparte de los jadeos de los miembros de su equipo, en la estancia reinaba el silencio absoluto, y aunque en el ambiente flotaba un hedor tremendo, el pestilente olor a algo muerto ya hacía tiempo. El estrecho haz de luz de la linterna atravesó la oscuridad y les mostró que se encontraban en el interior de una gran estancia casi vacía y sin apenas ventanas.
Unos chalecos salvavidas y unas cuantas cuerdas colgaban de unos percheros de madera, y a lo largo de una de las paredes se extendía una mesa de trabajo, unas cuantas estanterías, unos cuantos caballetes. Dios mío. La luz se detuvo sobre la otra puerta del edificio, situada justo enfrente de la que habían utilizado para entrar. El haz recorrió a lo largo la fuente del hedor que inundaba la estancia, reflejándose ligeramente en el hueso al desnudo y en una bata de laboratorio desgarrada y manchada de algo aceitoso. Unos jirones secos de músculos colgaban de un rostro sonriente. Alguien había clavado un cadáver en la puerta, y una de las manos estaba alzada a modo de gesto de bienvenida. Por su aspecto, llevaba allí colgado desde hacía ya varias semanas. Steve sintió que el estómago se le subía a la garganta. Tragó saliva para calmar aquella sensación y miró a otro lado, pero la grotesca imagen ya estaba fijada en su mente. La cara sin ojos y con tiras de piel colgando, los dedos cuidadosamente puestos en su lugar para dar la impresión de saludo. Jesús, ¿se supone que esto es una especie de broma? Steve se sintió mareado, sin respiración desde su baño de pesadilla y su alocada carrera a través de las rocas, sin contar con la visión de aquel monstruo de Umbrella. El hedor seco y putrefacto de cadáver no era la mejor ayuda para recuperarse precisamente. Nadie dijo una palabra durante unos cuantos segundos. Por fin, David tapó la luz con una mano y habló con una voz sorprendentemente tranquila y serena. Comprueben sus cinturones y repongan los cargadores. Quiero un informe del estado de todos y cada uno de ustedes. Primero de heridas y luego del equipo. Quiero que todos respiren profundamente. John. La profunda voz de John resonó por toda la habitación, procedente de algún punto a la izquierda de Steve, acompañada por unos ruidos húmedos de ropa mojada. Karen y Rebecca estaban a su derecha, y David permanecía cerca de la puerta. Bueno, estoy cubierto por moco de pez, pero aparte de eso, estoy bien. Tengo mi arma, pero ha desaparecido mi linterna. También la radio. Rebecca. Su voz sonó titubeante pero rápida. Estoy bien. Mi arma está aquí, la linterna también, el botiquín y también la munición. Steve comprobó el estado de su equipo mientras ella hablaba. Desenfundó su bereta, sacó el cargador mojado y lo metió en uno de los bolsillos. Había un hueco en su cinturón en el lugar donde debería de estar su linterna. Steve. Bien, tampoco estoy herido. Tengo mi arma, pero me he quedado sin linterna. Karen. Lo mismo. David separó un poco los dedos del foco de la linterna y dejó que iluminara ligeramente la estancia. Bueno, nadie ha resultado herido y todos estamos armados todavía. La situación podría ser mucho peor. Rebecca, pasa los cargadores, por favor. La valla no puede estar a más de 50 metros al sur de este punto, y disponemos de suficientes árboles como para permanecer a cubierto en el camino, suponiendo que nadie nos haya visto todavía. Esta operación queda abortada. Nos largamos de aquí. Steve tomó los 3 cargadores que le entregó Rebecca y asintió para darle las gracias. Metió uno de palmada a uno de los cargadores e introdujo un proyectil en la cámara del arma inmediatamente. Bien, estupendo, salgamos de aquí. Esa criatura casi nos comete un bocado, y ahora el Doctor Muerte nos saluda con familiaridad, como si lo hubieran colocado ahí para darnos la bienvenida. Steve no se asustaba con facilidad, pero sabía reconocer una mala situación en cuanto la veía. Admiraba profundamente a los Stores y quería participar en la operación para hacer justicia, pero con su bote destrozado y con el plan inicial hecho mierda, acabar con Umbrella tendría que esperar. David se acercó al cadáver descompuesto y en su rostro apareció una muestra de asco visible bajo la luz de la linterna. Karen, Rebecca, acérquense a echar un vistazo. John, toma la linterna de Rebecca. Tú y Steve registren el lugar para ver si encuentran algo que pueda sernos útil. Rebecca le entregó su linterna a John, quien hizo un gesto de sentimiento a Steve. Los 2 hombres se alejaron hacia el final de la mesa de trabajo. Las voces susurradas de las demás llegaron hasta sus oídos con la quietud de la estancia. El virus T no es responsable de esto, dijo Rebecca. El proceso de descomposición no es habitual. Se produjo un momento de silencio interrumpido por Karen. ¿Ven eso? David, déjame la linterna un momento. John tapó a medias el rayo de la luz de la linterna con una mano e iluminó la plancha de madera de la mesa de trabajo. Una taza de café rota, una pila de tuercas y tornillos amontonados encima de una carta de mareas, un destornillador eléctrico y oxidado y mellado, un par de pequeñas piezas metálicas encima de un trapo manchado. Nada. Aquí no hay nada. Deberíamos irnos antes de que alguien nos descubra. John abrió un cajón y revolvió en su interior mientras Steve intentaba averiguar lo que había en una de las estanterías superiores. A sus espaldas, Karen comenzó a hablar de nuevo. No estaba muerto cuando lo clavaron en la puerta.
aunque yo diría que le faltaba poco para ello. Desde luego estaba inconsciente. No hay desgarros, lo que sugiere que no forcejeó. Y miren esto. Son marcas de arrastre, aquí y aquí. Yo diría que lo mataron en la puerta trasera y lo arrastraron hasta aquí. John ya había acabado de registrar el cajón y ambos continuaron avanzando. Sus botas hicieron chirriar la madera del suelo. Un par de llaves inglesas, una radio barata, una bola de papel al lado de un trozo de lápiz. Algo se agitó en la mente de Steve. Se detuvo y miró de nuevo la bola de papel, así como el lápiz. Recogió la bola y la extendió. Le dio la vuelta y pudo ver varias líneas acerca del extremo inferior, escritas por una mano temblorosa. Oigan, hemos descubierto algo, dijo John en voz baja, iluminando mejor el papel mientras los demás se apresuraban a acercarse. Steve lo leyó en voz alta, entrecerrando los ojos para leer mejor la letra temblorosa bajo la incierta luz de la linterna. En el arrugado papel no había ningún signo de puntuación, así que se esforzó todo lo que pudo para identificar las pausas mientras leía. 20 de julio, la comida tenía droga, estoy enfermo. Escondí el material para ustedes, envíen los datos. Ha hundido los botes y ha dejado que las... Steve frunció el entrecejo, incapaz de leer bien la palabra. ¿3 cuadras? Ha hundido los botes y ha dejado que las 3 cuadras salgan. Ya es de noche, pronto vendrán. Creo que ha matado a todos los demás. Deténganlo. Dios sabe lo que él piensa hacer. Destruir el laboratorio. Encuentren a Krista, díganle que lo siento, que Allah lo siente y ojalá... Ya no había nada más. El mensaje de Eamon, dijo Karen en voz baja. Lyle Eamon. No hacía falta ser un genio de primera para hacerse una idea de quién era el que estaba colgado de unos clavos de aquella puerta. El purulento y desmadejado Doctor Muerte ya tenía una identidad. Aquello no servía de mucho, claro está. Y el mensaje que Trent le había dado a David era tan incoherente debido a que el pobre individuo estaba drogado cuando lo escribió. Es bonito ponerle un rostro al nombre, ¿no? El intento de chiste por parte de John no provocó una sonrisa, ni siquiera en su rostro. La breve nota desprendía desesperación, además de ser ominosa, aún sin tener en cuenta el brutal asesinato que respaldaba su contenido. ¿Qué es una 3 cuadra? ¿Quién es él? Tal vez deberíamos seguir echando un vistazo, comenzó a decir Rebecca en un tono de voz titubeante, pero David negó con la cabeza. No, creo que es mejor que lo dejemos por ahora. Lo que haremos será... Dejó de hablar cuando unos pasos pesados sonaron al otro lado del edificio de madera, justo en el exterior de la puerta por la que habían entrado. Todo el mundo se quedó inmóvil al instante y se mantuvo a la escucha. Eran más de uno, y quienes quieran que fueran no se esforzaban en absoluto por acercarse en silencio. Se detuvieron delante de la puerta, y allí se quedaron sin intentar abrirla con el pomo de una patada, sin hacer ningún otro ruido, simplemente a la espera. David trazó una circunferencia en el aire con un dedo, y luego señaló primero a Karen y luego a la puerta donde estaba colgado el reseco cuerpo del Dr. Lyle Eamon. Era la señal para ponerse en marcha, con Karen en la cabeza. Se dirigieron hacia el sonriente cadáver. Steve fruncía el rostro con cada crujido que provocaba la madera mientras se respiraba por la boca, para evitar inhalar el hedor causado por el muerto. Y cuando Karen abrió la puerta, el silencio fue roto por el tableteo de las armas automáticas que disparaban desde algún punto sitiado delante y a la izquierda de ellos, de la dirección hacia donde querían escapar. Capítulo 8. Karen dio un salto atrás en cuanto las balas comenzaron a estrellarse contra la madera y a atravesarla. Los trozos de carne podrida del cadáver de Eamon comenzaron a saltar hacia todos lados. El cuerpo bailó y se agitó en un movimiento provocado por un ritmo macabro. David agarró la bata del cadáver y tiró de ella, pero la puerta se mantuvo abierta debido a la potencia de los disparos, y los atacantes se estaban acercando, porque los impactos de los proyectiles explosivos sonaban con mayor fuerza, y los trozos de carne y piel que saltaban cada vez tenían mayor tamaño. Estaban atrapados, y las dos salidas estaban bloqueadas. Rebecca apretó su bereta con una mano temblorosa mientras esperaba una señal de David. Este señaló hacia el oeste, hacia el grupo de edificios, y gritó para que lo escucharan por encima del tableteo de las armas automáticas. Rebecca, por la otra puerta. John, Karen, aseguren el edificio más próximo. Steve y yo los cubriremos. ¡Vamos! Steve y David se asomaron al mismo tiempo que comenzaron a disparar. Los rugientes estampidos de sus armas contrastaban con los proyectiles más ligeros pero igualmente letales de sus atacantes. John y Karen salieron a la carrera y desaparecieron inmediatamente en la oscuridad. Rebecca se giró en redondo y apuntó su arma hacia la puerta trasera, sintiendo el corazón a punto de salírsele por la boca.
Las paredes temblaban y se estremecían por los impactos. ¡Mueran, carajo! ¿Por qué no se mueren?, gritó Steve a sus espaldas, con un tono de voz que reflejaba incredulidad y terror. A Rebecca se le heló la sangre. ¿Zombies? Rebecca gritó lo más alto que pudo, sin dejar de mirar el rectángulo de oscuridad que se abría en la madera delante de ella, y su voz resonó por encima del chasquido de las balas. ¡En la cabeza! ¡Disparen a la cabeza! No tenía forma de saber si la habían oído. Los rifles de asalto continuaron con su tableteo, acercándose más y más. Sus pensamientos se aceleraron al comprender lo que estaba ocurriendo, y su mente acudieron los recuerdos de la víctima del virus T. Se habían convertido en algo distinto a un ser humano, en algo sin mente, lento. Y había ocurrido de forma accidental, no a propósito. ¡Rebecca, vámonos! Todavía se oía el ruido de un rifle automático, pero el almacén de botes ya no temblaba por el impacto de los disparos. Miró hacia atrás y vio a Steve, que todavía disparaba contra algo, y a David, que le hacía gestos para que comenzara a moverse. Se dirigió hacia la puerta abierta y echó asqueada un último vistazo de reojo al cadáver acribillado a balazos que todavía colgaba de la puerta. La cabeza se había hundido sobre sí misma como una calabaza podrida, con los dientes destrozados y unos pegajosos restos de tejido que colgaban de la parte trasera de su cráneo. La mano que saludaba ya no estaba conectada al podrido brazo. El radio y el cúbito habían sido literalmente destrozados. La extremidad colgaba como una pieza decorativa asquerosa, como si les estuviera haciendo señas. Steve disparó una vez más y finalmente el tableteo del arma automática cesó. Levantó su arma con los ojos abiertos de par en par por la enorme sorpresa mientras abría la boca para decir algo. Y en ese preciso instante, la puerta trasera se abrió de golpe. Las balas atravesaron la oscuridad que se llenó de líneas de color naranja. David le empujó con fuerza para que Rebecca saliera por la puerta delantera. Mientras corría, oyó los estampidos de respuesta de los proyectiles de 9 milímetros a su espalda. «Hay que llegar al edificio. Hay que ponerse a cubierto». Atravesó la oscuridad exterior de la carrera, y sus botas húmedas resonaron sobre la polvorienta superficie rocosa. Su mirada logró discernir la silueta de un enorme bloque de cemento y los árboles que lo rodeaban en las sombras que tenían delante. «¡Por aquí!», gritó una voz. Torció hacia el lugar donde habían procedido el grito, y vio la musculosa figura de John, recortada bajo la pálida luz de la luna en una de las esquinas del edificio. Vio la puerta abierta cuando se acercó hasta él, y a Karen apuntando con su arma hacia el almacén de botes. Las balas todavía resonaban en la oscuridad. «¡Entra!», le gritó Karen quitándose de su camino. Rebecca pasó corriendo a su lado, sin detenerse hasta que estuvo bien adentro y se golpeó dolorosamente una cadera contra el borde de una mesa, que no vio en la oscuridad. Se dio la vuelta y vio que Karen era la que estaba disparando mientras John gritaba: «¡Vamos, vamos!». A continuación apareció Steve lanzándose a la carrera y jadeando. Se detuvo justo antes de chocar contra ella, sosteniendo una mano contra el pecho. Rebecca se acercó a la puerta y se abrazó a la frialdad del material mientras su mente absorbía el hecho de que era acero, al mismo tiempo que David aparecía velozmente gritando: «¡Karen, John!». Ella continuó encaramada hacia la oscuridad, con el arma todavía en alto. Resonaron otros 3 disparos procedentes de su vareta antes de que por fin John entrara corriendo con la mandíbula apretada y las ventanas de su nariz dilatadas por completo. Rebecca cerró la puerta de golpe, y sus dedos se encontraron en un cerrojo de pasador. Apenas percibió el suave chasquido de la cerradura al encajar porque los oídos le zumbaban. Las balas habían dejado de silbar en el exterior. Los atacantes no intercambiaron gritos. No se oyó el ulular de ningún arma, o alarma, ni el ladrido de perros, ni siquiera los gemidos de los heridos. El repentino silencio fue absoluto, roto solo por los jadeos de los miembros del equipo en la tibia y esta vez acogedora oscuridad. Un rayo de luz halógena apareció de repente e iluminó uno por uno los pasmados rostros de todos los presentes cuando David lo fue pasando a su alrededor para investigar el lugar en el que había estado obligado a refugiarse. Era una habitación de mediano tamaño, repleta de mesas y equipos de ordenadores. No se veía ninguna ventana. «¿Vieron eso?», dijo Steve entre jadeos sin preguntárselo a nadie en particular. «¡Dios, no paran! ¿Lo vieron?». Nadie le respondió, y aunque ya se encontraban fuera de cualquier peligro inmediato, Rebecca sintió que los niveles de adrenalina seguían por las nubes en su sangre, y que no daban muestra de bajar, lo mismo que las pulsaciones de su corazón. Al parecer Umbrella había encontrado una nueva utilidad para el virus T. «Nos guste o no», pensó Rebecca, «vamos a tener que enfrentarnos a las consecuencias». Estaban atrapados en la ensenada de Caliban, y en aquellas instalaciones las criaturas tenían armas automáticas.
David inspiró profundamente por última vez y exhaló con lentitud mientras apuntaba el rayo de luz de la linterna hacia la puerta. «Yo diría que nos han descubierto, ¿no?», dijo con la esperanza de que lo que decía no sonara tan desesperado como el que sentía. «Ya que estamos, podremos ver con más detalle dónde hemos metido la cabeza ahora. Rebecca, ¿puedes encender las luces, por favor?». Tras pulsar el botón de la pared, la estancia quedó iluminada por unas pulsantes luces de neón de techo. David parpadeó por el repentino brillo, y al echar un vistazo rápido a los miembros de su equipo, advirtió que Steve tenía una mano apretada contra el pecho. «¿Te dieron?». «El chaleco ha detenido la bala», dijo, pero parecía más falto de aire que los demás, y su rostro estaba más pálido de lo que debería de estar. Rebecca miró a David y lo interrogó con la mirada. Él asintió. «No parece que tengamos ningún otro sitio al que ir». «Compruebas que se encuentre bien, sí. ¿Alguien más?». Nadie resopló, y Rebecca se acercó hasta Steve mientras le hacían gestos para que se quitara el chaleco. David se dio la vuelta y estudió la estancia en la que se encontraban, intentando contrastarla con lo que había visto en el mapa de Trent y con lo poco que había visto desde el exterior. Había media docena de mesas de metal barato, cada una con un ordenador y un montón de papeles encima. Las paredes de cemento eran lisas y sin ningún tipo de decoración. Había otra puerta en el lado oeste del edificio que llevaba al interior de este. «Karen vigila allí», indicó David. Ya registrarían el resto del edificio cuando hubieran decidido qué iban a hacer. «Cuando tú hayas decidido qué hacer, capitán. Tal vez te apetezca que naden un poco. No puede ser peor que lo que he decidido hasta ahora». David no hizo caso a aquella voz interior, aunque se daba perfecta cuenta de lo mucho que había subestimado la situación. No era necesario que el resto del equipo lo hubiera sumido en un mar de dudas. Aquello no los ayudaría en nada. La cuestión era, ¿qué iban a hacer a continuación? «Veamos», dijo en voz alta. «Después de todo, no parece que nos enfrentemos a un accidente». ¿Qué era lo que decía la nota? La comida tenía droga y algo sobre un tal él que había matado a los demás. ¿Es posible que no se haya producido un escape del virus T? Rebecca levantó la vista de su exploración del pecho de Steve. El experto en ordenadores estaba sentado en una de las mesas enfrente de ella. Steve arrugó la frente por el dolor cuando los dedos de Rebecca palparon el morado que se estaba formando en su pectoral derecho. Ella sonrió con expresión culpable, pero negó con la cabeza. «Estás bien, no tienes nada roto», se giró hacia David y la sonrisa desapareció de su rostro. «Sí. Si se hubiera producido un escape, el tipo de la puerta, el tal Amon, habría resultado afectado. Pero lo de las 3 cuadras, si son el resultado de un experimento con el virus T, tendrían que haberse caído a trozos completamente podridos a esas alturas. Hace más de 3 semanas que escribió esta nota, así que esa gente debería de ser un montón de carne podrida. O es un virus diferente, o alguien se ha ocupado de que se conserven en buen estado. Un mantenimiento en las enzimas o tal vez algún tipo de refrigeración». David asintió con la lentitud mientras se percataba de las conclusiones de la línea de razonamiento de Rebecca. «Y si ese alguien se ha vuelto loco y ha matado a todos los demás científicos, entonces ¿por qué preocuparnos?» «Ese cadáver saludándonos con la mano», intervino Karen con tono pensativo. «Y la criatura o las criaturas en la ensenada. Es como si estuvieran esperando a que llegara gente. Pero no quisiera que esa gente llegara demasiado lejos. ¿O sí?». Steve terminó la frase por ella. Aquello le recordó a David la frase de la nota en la que pedía que lo detuvieran. «Dios sabe lo que él piensa hacer». Steve se puso de nuevo la camisa y se estremeció al sentir de nuevo la fría humedad de la prenda. «¿Entonces qué hacemos ahora?». David no le respondió. No estaba seguro de qué decir. Se sentía tan cansado, tan exhausto, tan inseguro. Nuestras opciones son marcharnos o meternos más a fondo», dijo con voz baja. «Teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido hasta el momento, no me agrada la idea de tener que tomar esa decisión. Así que, ¿qué quieren hacer ustedes?». David miró una cara tras otra esperando ver furia o desprecio. El jefe había fallado. Los había llevado a una situación peligrosa sin tener un plan de emergencia. Y todo porque no podía soportar la idea de haber manchado el honor de los Stars. Y para colmo, ahora que estaban atrapados no sabía qué hacer. Las expresiones que tenían como grupo eran pensativas y concentradas. Se quedó sorprendido al ver a Karen incluso sonreír, y cuando ella habló su tono era de impaciencia. «Ya que lo preguntas, quiero resolver esto. Quiero saber qué es lo que ha ocurrido aquí». «Sí, yo también»,
dijo Rebecca tras asentir varias veces, mientras Karen hablaba. Además, todavía quiero echarle un vistazo al virus T. Yo quiero encargarme de unos cuantos más de esos triescorias, dijo John también sonriendo. Amigos, zombies con rifle de asalto M16. La noche de la escuadra de los muertos supervivientes, ¿no? Steve suspiró mientras apartaba unos mechones de cabello húmedo de la frente. La verdad es que ya puestos podríamos seguir mirando, ¿no? Dijo por fin. Volver por el mismo camino no es que sea precisamente muy seguro. No es el modo en que me gusta hacer las cosas. Pero poner de mierdas del cuello a Umbrella sí era parte del plan original. De modo que sí. Quiero acabar con estos cabrones. David sonrió. Y se sintió justamente avergonzado de sí mismo. No solo había subestimado la situación, sino también había subestimado a su equipo. ¿Qué es lo que tú quieres?, preguntó Rebecca de repente. De verdad. La pregunta lo agarró desprevenido. No solo porque era ella quien se la había hecho, sino porque de repente no tenía respuestas. Pensó en los Stars, en su obsesión con su carrera y en lo que aquello le había costado hasta entonces. Su único deseo a lo largo de los últimos días había sido sentir que el trabajo de su vida había valido la pena. Y se había convencido de que poner al descubierto a la traición dentro de la organización sería un descanso para su alma. Como si desenmascarar la corrupción demostrara en cierto modo que su vida había tenido sentido. He adorado el altar de la organización durante tanto tiempo. Pero esa no es la razón. ¿Cuál es el verdadero motivo? Podría decirlo aquí en esta habitación ante sus caras. Miró detenidamente sus rostros inquisitivos y sintió la tensión de su espera mientras lo observaban. Quiero que todos sobrevivamos, dijo por fin con acento sincero. Quiero que todos nosotros logremos salir de aquí. Amén por eso, dijo John con un murmullo. David recordó lo que había dicho a los del equipo de Raccoon City, sobre hacer cada uno lo que mejor sabía para lograr vencer a Umbrella. Lo había dicho para que Chris diera su aprobación con su plan. Pero una verdad era la que podía aplicarse a todos ellos. Pues ponte manos a la obra, capitán. John, tú y Karen echen un vistazo al edificio y comprueben las puertas. Regresen en menos de 10 minutos. Steve, enciende uno de los ordenadores e intenta sacar un plano detallado de los alrededores. Rebecca, tú y yo vamos a registrar las mesas. Busquemos mapas, datos sobre las 3 cuadras y sobre el virus T. Cualquier dato personal sobre los investigadores del lugar que pueda indicarnos quién está detrás de todo esto. David les indicó con un gesto de sentimiento que se pusieran en marcha, sintiéndose más despejado y equilibrado emocionalmente que nunca. Bien, tenemos trabajo, dijo. Al infierno con los Stars. Ellos solos iban a encargarse de derribar a Umbrella. Probablemente el Dr. Griffith no se habría enterado de la incursión si no hubiera sido por las M7. Al parecer iban a ser útiles después de todo, aunque no del modo para el que habían sido diseñados. Había pasado la mayor parte del día en el laboratorio mirando sin ver los recipientes presurizados que se encontraban al lado de la entrada. El reluciente acero brillaba con un reflejo seductor bajo la suave luz de neón. En cuanto había tomado la decisión de dejar libre el virus, se había dado cuenta de que ya no necesitaba hacer nada más. Las horas habían pasado volando. Cada vez que había mirado el reloj se había llevado una sorpresa, aunque no desagradable. Después de todo, él sería el primero en convertirse al nuevo modo de vida de la Tierra. Con aquello delante de él, por lo único que tenía que preocuparse era por llevar los recipientes hasta lo más alto del faro, y con los doctores esperando silenciosa y pacientemente sus órdenes. Incluso eso estaba preparado. Justo antes del amanecer les daría las instrucciones finales y llevaría lleno de orgullo a la especie humana a la luz, al milagro de la paz. Entonces, se había acordado de los M7, lo que lo llevó a levantarse y acercarse a las cuevas, la única preocupación que no había considerado trivial. Ya había cometido un error con los leviatanes. Cuando se había apoderado de las instalaciones había bajado a las puertas de la reja de las cuevas submarinas por un súbito impulso, deseando que fueran tan libres como él se sentía. No fue hasta el día siguiente que se dio cuenta de que era posible que Umbrella los descubriera y se acercara hasta allí para averiguar qué había ocurrido, lo cual frustraría sus planes. Él había continuado enviando informes semanales para mantener las apariencias, pero no habría tenido una explicación razonable para que se escaparan aquellas 4 criaturas. Había sido pura suerte que los leviatanes hubieran regresado por su propia voluntad. Por supuesto, los MA7 era un asunto completamente distinto. Eran demasiado violentos e impredecibles como para soltarlos. Pero dejar que murieran de hambre en sus jaulas no le había parecido justo, sobre todo porque ellos también disfrutaran de los efectos de su regalo.
No habían escogido existir como criaturas de destrucción, ni siquiera habían elegido existir, y puesto que él había contribuido un poco en el proceso de su creación, se sentía obligado a hacer algo por ellos, por esos pobres seres. Se quedó delante de la puerta exterior durante bastante tiempo, considerando todos los aspectos del problema mientras los 5 animales se lanzaban repetidas veces contra la reforjada rejilla de acero y el sonido de sus extraños aullidos, parecidos a lamentos, rebotaban por las paredes de las húmedas y sinuosas cuevas. Había un mecanismo de apertura manual cerca del recinto, y otro en el laboratorio, pero no había forma alguna de soltarlos desde el faro. Desde luego no podía dejarlos salir hasta que él encontrara a salvo, aunque podía enviar a uno de los doctores para que lo hiciera. Pero los MA7 tenían un metabolismo mucho más lento que los humanos, y existía el riesgo de que llegaran hasta él antes de que se transformaran. Un mes antes, la doctora Chin y todos esos técnicos veterinarios habían cometido el error de querer atender a uno de los ejemplares enfermos. Había sido una muerte horrible, y aunque él no se sintiera ningún dolor en cuanto hubiera realizado la transición, deseaba permanecer en el nuevo mundo al máximo tiempo posible. Griffith había decidido finalmente que la eutanasia era la única opción razonable. Era una decisión tomada a regañadientes, pero no había encontrado otra alternativa. Aunque el laboratorio estaba bien aprovisado de material, los venenos no eran su punto fuerte, así que había decidido consultar una base de datos principal. Y allí, en la fría comodidad de su laboratorio sellado, había descubierto que su santuario había sido invadido. Se sentó delante del ordenador pasmado en cierto modo, y se quedó mirando la parpadeante señal que indicaba que uno de los ordenadores del búnker estaba accediendo al sistema. No existía ninguna posibilidad de que se tratase de un error, excepto los ordenadores del laboratorio. El resto del material informático había sido apagado hacía ya varias semanas. Umbrella había llegado. La primera emoción que sintió después de la sorpresa pasmada fue la rabia. Una furia absoluta que le arrancó todo indicio de razón y le hizo ver puntitos rojos. Una ira que descendió sobre él como un fuego divino. Durante unos momentos, quedó perdido y su cuerpo se vio poseído por aquella fuerza primitiva. Agarró y arrancó y destrozó todos los inservibles e insignificantes objetos que encontró a su alrededor. Ellos no me van a detener. No me detendrán, no lo harán. Cuando por fin sus manos tocaron el frío metal de los recipientes presurizados, aquel fuego se convirtió en cenizas. Los pulidos y plateados envases fueron como una ola de razón que lo hicieron volver a ser él mismo. Su autocontrol regresó de un modo tan abrupto como había desaparecido. Es mi creación y mi trabajo. Parpadeó entre jadeos y de repente se encontró en mitad de un torbellino de destrucción, en medio de un mar de papeles destrozados, de cristales rotos y de cables arrancados. Había logrado machacar el ordenador, el portador de las malas noticias, contra el frío suelo. Cualquier otro día se hubiera sentido avergonzado por el ataque de histeria, pero en aquel momento, en el umbral de lograr la grandeza, reconoció que aquella furia estaba más que justificada. Justificada tal vez, pero no tiene sentido. ¿Cómo va a lograr que no te detengan? No puedes liberar el virus aquí, ni tampoco arriesgarte a salir, no en esta situación. ¿Qué planean hacer? ¿Cuántos saben? Podría averiguarlo con facilidad. Todavía quedaban otras 2 terminales del ordenador en el laboratorio. Se dirigió rápidamente hacia una de ellas, echando un breve vistazo a los mudos doctores, sentados al lado de un compartimiento estanco. Si se habían dado cuenta de su ataque de ira, no daban señal alguna de ello. Sintió una breve oleada de odio hacia ellos por crear las inútiles 3 cuadras, los imparables guardias que le habían fallado en el preciso momento que más los necesitaba. Se sentó y giró en el monitor, esperando impaciente a que el giratorio logotipo de la compañía desapareciera de la pantalla. El sistema de seguridad de todo el lugar tenía su base en el laboratorio. Podría ver que estaba buscando a los intrusos sin que estos detectaran su presencia. Bueno, eso sí se acordaba de cómo se accedía a la información. Pulsó varias teclas, esperó y luego introdujo su número de seguridad. Después de una brevísima pausa, unas líneas de color verde repletas de datos aparecieron por toda aquella pantalla. Lo había logrado. Buscar, encontrar y localizar. Frunció el entrecejo al ver la información y se preguntó por qué demonios cualquiera que Umbrella hubiera enviado estaría buscando el laboratorio. Y por lo que estaba buscando en el sistema principal. Los diseñadores del sistema no eran idiotas. No existía nada sobre el trazado de las instalaciones en aquellos archivos. En Umbrella lo saben. Lo que significa. Una sensación de alivio recorrió su cuerpo. Una sensación tan agradable que empezó a reírse en voz alta. De repente se sintió muy estúpido por la reacción tan infantil que había tenido al enterarse de que alguien había entrado. La persona que estaba buscando información no era de Umbrella.
y aquello lo cambiaba todo, incluso si lograban encontrar el laboratorio, lo cual era bastante improbable dada su localización. No podrían entrar sin una tarjeta de acceso, y Griffith las había destruido todas. Todas excepto las de Eamon, que nunca apareció. Griffith se quedó inmóvil por un momento y luego meneó la cabeza. Una sonrisa nerviosa apareció en su cara. No. Había buscado en todos los sitios posibles para encontrar la tarjeta que faltaba. Así que, ¿qué probabilidad tendrían los allanadores de su laboratorio en encontrar lo que buscaban? ¿Y cuáles eran las probabilidades de que lograran atravesar las 3-4C? ¿Y qué estuvo haciendo Lyle durante todas las horas que tardaste en encontrarlo? ¿Qué pasa si logró enviar un mensaje? Solo comprobaste las transmisiones de Umbrella, pero ¿qué ocurre si se han puesto en contacto con otra gente? Mientras aquella terrible e imposible idea llenaba su mente, en la pantalla del ordenador comenzaron a aparecer listas de información sobre las pruebas de habilidades lógicas. La serie de pruebas sociopsicológicas que el Dr. Eamon había diseñado. Griffith sintió que su autocontrol desaparecía de nuevo. Cerró las manos y apretó los puños, negándose a ceder a la rabia. Había demasiado en juego y no podía permitir que las emociones lo dominaran, no en ese momento. Tenía que pensar. Soy un científico, no un soldado. Ni siquiera sé disparar o luchar. Sería completamente inútil en un combate completamente impredecible, incontrolable. Por el rostro de Griffith comenzó a extenderse lentamente una sonrisa. De sus puños comenzó a caer sangre, procedente de las heridas causadas por sus uñas al clavarse en la palma de las manos. Pero no sintió dolor alguno. Su mirada apagó por el abierto y silencioso laboratorio y se detuvo un instante en el compartimiento estanco. Luego miró las caras sin expresión de sus doctores. Luego los cilindros llenos de aire comprimido y de virus. Su milagro. Y finalmente, los controles que abrían la puerta de la verja del recinto de los animales. La sonrisa del Dr. Griffith se ensanchó una vez más. Bien, que vengan por mí.